Bueno, buenas noches a todas las hermanas, a nuevo curso que empezamos esta noche, la llegada del Salvador. Estoy muy contenta porque hay muchas hermanas presentes en el vivo, así que vamos a poder dar una buena clase con todas ustedes. Así que vamos a comenzar, ya nos hemos saludado para no perder tiempo y acá vamos a tomar otra hermana. Muy bien, muy bien. A ver quién entró. Vamos a empezar a compartir. Ahí está. Muy bien. La que vayan entrando, me van avisando porque no puedo ver todas acá. Solamente las puedo ver si me hablan. Se aparece la pantallita. Hola, soy Milena Zingaretti, de Argentina. Buenas noches, Milena. Bienvenida de Argentina, compatriota. Muchas Bienvenida. gracias. Una Argentina más. Hay muchas argentinas, gracias a Dios. Así Mm. que, muy bien, muy bien. Bueno, muy bienvenida al curso La llegada del Salvador. Este curso se enfoca en el cumplimiento de la gran promesa de Dios, de enviarnos un Salvador para rescatarnos de las tinieblas y del pecado. ¿Quién es nuestro Dios que nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna? ¿Quién es nuestro Dios Salvador que vino a este mundo para no condenarlo, sino para salvarlo? Aprendamos juntas acerca de Él leyendo la misma palabra que Él nos dejó. Muy bien, vamos a empezar con oración, pero primero la primera lección nuestra es Gabriel anuncia el nacimiento del Mesías. La tarea que tenían era un videíto con unas preguntas que es del considerar, que vamos a estudiar es el método de las 4C. Si hay alguna hermana nueva que todavía no sabe, en este curso vamos a estar aprendiendo el captar, el contar, las 6 preguntas de considerar y las 4 preguntas de consolidar. Eso lo vamos a practicar, lo vamos a estudiar para que ustedes puedan no solamente usarlo para este curso, sino para aprender a leer la Biblia. Ustedes quieren leer un libro de la Biblia, cualquier sea, puede ser del Antiguo Testamento, que son muy lindos, y con este método lo pueden discernir, lo pueden aprender, aplicándolo en cada capítulo. Así que es un método fácil, pero muy útil para poder discernir el mensaje de nuestro Señor. Bueno, vamos a empezar con una oración. Padre fiel, querido Dios y Salvador, ayúdame a creer y confiar siempre en las promesas que tú me has hecho. Ayúdame también a someter humildemente mi voluntad a la tuya. Te doy gracias por tu gran amor, porque enviaste a Jesús para que naciera de María, para ser mi Salvador. Amén. Ahora, mi querido Padre amado, yo te pido en esta noche que tu Espíritu Santo guíe esta reunión, Señor, que me use como su instrumento, como una herramienta, que Él abre a través mío, porque es tu palabra, Padre Santo. Tu santa palabra que toca nuestros corazones y nos da el discernimiento y todo conocimiento que necesitamos para conocerte cada día más a ti. Bendice a cada una de las estudiantes, Señor,
para que puedan comprender y entender el mensaje que tienes para esta noche. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Muy bien. Ya oramos, dejamos todas las cosas en las manos de nuestro Señor y ahora podemos empezar nuestro curso con tranquilidad. Objetivos de la lesión. ¿Ustedes ven lo que es el objetivo de la lesión, todo esto, o solamente ven una sola página? ¿Cómo están viendo? A ver, porque Sería me bueno, parece que no estoy Emma, compartiendo. no, Sí, no, sería bueno diapositiva por diapositiva, porque así se ve todo, no la no se están dice. viendo, no la están viendo. No, Eso es lo que estoy notando, que no están pasando las diapositivas. Denme un segundito, ok. porque la tienen que ver. No, no sale, no sale. Bueno, vamos a dejar de compartir y vamos a hacer otra cosa. Denme un segundo. No sé por qué no está saliendo. A ver ahora. Tiene que salir. A ver ahora. Denme un segundo. No, no sale. Denme un segundo. Sí salió, pero la quité ¿Salió enseguida. recién? A Salió, pero ver, usted dele clic por- en la a ver, primera. quiero ver. Ah, sí, ahora sí. Ahora está saliendo. No, 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 no. Sigue saliendo de fondo una y la otra montada. Ahí no sale anunciar. Gabriel No se ve. anuncia. Debe cerrar la ventana de herramientas. A ver. No, no, no. No, no. Ahora sí, Ahí ahora se sí, ve ahora sí. completa, pero yo quiero Ahí está. compartir de otra forma. A ver, deme un segundito, por favor. Porque me salía. No sé qué me pasa hoy. No sé qué me pasa hoy. Yo quiero. ah, no. Deme un segundo, hermana. No me quiero poner nerviosa. Hermana, ahí se ve bien, se ven los objetivos de la lección. Claro, pero a mí me parece otra cosa. Pero a mí me está pareciendo otra cosa. Porque se ve Esto tres, me se ve está el objetivo pareciendo. y Y se no. ve la Y diapositiva pegado. entonces vamos a hacerlo como al estilo antiguo. Al estilo antiguo lo vamos a hacer. Porque me dije, denme un segundo, ya empezamos, ya seguimos. Ahí está, ahí está. A la antigua, a la antigua. Esto tengo que cerrar. Ahí debe proyectar la segunda. Eso, ahí se ve una Ahí sola. está, Exacto. ¿ve? Sí, así Ahí está está, bien. Ok. ahí está. Déjeme ahora que la ponga con compartir para, tengo que ir a compartir. Porque ahora los profesores, hay una nueva técnica, vino Elise y me dice, tenés que compartir así, pero me sacó ¿cómo se llama? De mi, acá hay dos hermanas que quieren entrar, ahí entran dos hermanas. Claro, porque no me dejaban entrar, quiero compartir de una forma que me deje ver
cuando entran las hermanas. Si no, no me deja verlo cuando entran las hermanas. Y ese es el tema mío. Bueno, téngame 5 minutos de paciencia. Ya arrancamos con todo, ¿eh? Ya arrancamos. Ya arrancamos. Tendría que ser ahí. Pero me da esto. Yo no quiero eso. Ay, Dios mío. Bueno, siempre pasa algo. No me tengo que hacer mala sangre. Mala sangre. Siempre pasa algo. A ver. No, este no es. A ver ahí. Ahí me parece que ya arrancamos. ¿Ahí ven la pantalla ustedes? No, no, Ahí. ¿Ven el Salvador que dice? Lección 8. Lección 1. ¿La así ven? comenzó. Bueno, a ver. ¿Ven? O sea, Gabriel anuncia el nacimiento. Sí, igual tiene la dispositiva del costado, ¿eh? es que Sí, debe porque yo cerrar estoy los ojos de compartiendo. María. ¿Ven ahí que dice oración? Sí, dice Sí, oración y diapositiva al lado. Sí, acá tienen las caritas de ustedes. Se ve las caritas de ustedes y dice oración en el centro. ¿Está bien ahí? claro, Ah, quedó chiquitito. ¿qué queda chiquito? ¿Sus caritas o la No, o las, do- las caritas no la vemos nosotros. Nosotros vemos el cartel de oración y al lado Sí, sí. diapositiva 4 de 40. Ah, perfecto. ¿Y leen lo que dice ahí o no? Sí, dice Sí, la oración, mi fiel Dios y ahora, Salvador, ayúdame a creer. Bueno, está bien, está bien. ¿Les molesta eso? A ¿Les mí no, yo molesta a alcanzo a ver, ustedes? pero va a salir Bueno, chiquitito. bueno, no importa. Igual ah, me conformo con que lean la parte esta más grande y ese chiquitito al costado no le den importancia, porque es la ayuda a memoria para mí, porque es mucho el curso y por eso ahora nos hacen que usemos de esta forma para no tener problemas. Bueno, seguimos. Mil disculpas, hermanas, ¿eh? Objetivo de la lección 1. Vamos a identificar el propósito y los objetivos del curso. Vamos a usar el método de las 4C para leer y entender Lucas del 1 al 26 y al 56. Vamos a analizar la importancia de las preguntas de considerar esta noche. Vamos a trabajar con las 6 preguntas de considerar. ¿Mm? Bueno, seguimos adelante. La descripción del curso. Le doy las bienvenidas al curso de la llegada del Salvador. Este curso se enfoca en el cumplimiento de la gran promesa de Dios, de enviarnos un Salvador para rescatarnos de las tinieblas y del pecado. Este curso fue diseñado con el fin de prepararlos a ustedes para compartir la palabra de Dios por medio de las historias bíblicas. Mientras leemos las historias clave de la primera parte de la vida y el ministerio de nuestro Salvador Jesucristo, practicaremos el método de las 4C, que nos ayudará a comprender mejor lo que estamos leyendo y compartirlo con quienes nos rodean. Eso es que es el gancho, la introducción que utilizamos antes para poder contar la historia. Se utiliza un cactar, ahora lo vamos a ver, para llamar la atención a la persona que nosotros le queremos contar la historia. El contar la historia, vamos a contar la historia con nuestras palabras o la vamos a leer de la Biblia o también podemos contar la historia con diferentes formas, con dibujos, con actuaciones.
Eso no tiene límite, lo pueden hacer de muchas maneras. Las 6 preguntas de considerar, que son las palabras clave, las preguntas claves para poder discernir y fijarnos qué es lo que pasa dentro de la historia. Y las 4 preguntas de consolidar, donde es el punto principal, donde vemos el pecado, donde vemos el amor de Dios y qué vamos a pedir a Dios para que obre en nuestras vidas. ¿Mm? Muy bien. Los objetivos de curso es leer y entender la historia clave de la primera parte de la vida del ministerio. Esto ya lo vimos. Pasamos a la encuesta en un Zoom, pero no lo vamos a hacer por Zoom. La que quiera participar sería bueno, es compartir del 1 al 5 qué tan cómodo le queda y se siente prepararse para compartir una historia bíblica con alguien. Completamente incómodo, es el número 1, que le da miedo, le da vergüenza, le da temor, un poco inseguro, es el punto número 2, nunca lo ha intentado, pero quiere aprender, que es el punto número 3, bien, pero con la ayuda de Dios, el punto número 4, que se siente bien, lo puede hacer con la ayuda de Dios. Y el punto número 5 está extremadamente cómodo, que ya lo ha hecho muchas veces. Si quieren compartir una opinión, cómo se sienten compartiendo una historia, me lo pueden decir para que las hermanas también sepan, pueden compartir. A ver, por ejemplo, Elena, ¿cómo se siente compartiendo una palabra? ¿Se siente incómodo? ¿Ya lo hizo? ¿Se siente bien? ¿No le gusta? Bueno, yo ¿Qué opina? me siento bien, me siento bien. De hecho, lo que voy aprendiendo acá lo comparto con mi compañero y yo le narro la historia, es como no, digamos, al pie de la letra, sino le hago como la parafraseo para que él de pronto me Claro, lo que es la historia bíblica. De pronto cuento una historia, bueno, de 50 y pico de versículos. Es como muy tedioso para una persona que quiere o tiene ganas de aprender de la palabra. Entonces yo claro. pienso que me siento bien compartiendo la palabra de esta forma, y más que todo el método de las 4 C es muy importante. Muy bien, felicitaciones. A ver quién Gracias. más quiere, quiere decir cómo se siente. Eva Ortiz, ¿te gustaría hacer un comentario de cómo te sentís? O Liliana, ¿quieres hacer un comentario de cómo te sentís Hola, compartiendo la palabra? Sí, Eva, te escucho. sí, me gusta compartir la palabra, ¿verdad? Hay veces que me siento un poco incómoda, pero eso no quita de que yo pueda decir lo que el Señor me está hablando para yo comunicarlo con las demás personas. Y pues también a veces pues me pongo un poquito nerviosa y como que las palabras no me quieren salir, pero lo trato de Muy hacer bien, lo mejor que yo pueda, ¿verdad? Yo hago mi bosquejo y entonces yo me dejo llevar por el bosquejo y así pues me sale mejor. Gracias. muy bien, Eva, gracias por compartir. Liliana y después Hilda. Sí, Y seguimos. yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que soy maestra, así que siempre trabajo con niños, cuento siempre historias, así que sí, no tengo problema para contar y me gusta. Muy bien, Liliana, gracias. Hilda, Irma, Hilda, sí, Hilda. ajá, sí, yo la verdad que estoy entre dos, porque A ver, nunca lo he intentado, pero yo quiero aprender, porque la verdad me da miedo. perfecto. Entonces, Claro, por te eso da, quiero te, aprender. te da inseguridad. Bueno, Y vamos me a da, claro, ayudarte porque me para. da inseguridad que me pregunten algo que yo no sé. Ujú. Claro. Bueno, está bien. Sí, a todas nos ha pasado, así que quédate tranquila que no sos la única, pero a medida que vayas estudiando
lo vas a lograr, tranquila. Muy bien. Vamos a hablar un poquito del proyecto final. El proyecto final es preparar una historia bíblica. Va a haber 3 de las 8 que vamos a estudiar. En el proyecto final viene 3 que ustedes pueden elegir una. En este momento no les voy a decir qué historias, pero de 3 historias ustedes van a elegir una. Van a preparar esa historia tomada del curso utilizando el método de las 4C. Deseamos que practiquen el arte de contar. Van a contar la historia con sus palabras. Una historia bíblica con énfasis en la ley y el evangelio. El mensaje amargo de Dios que es la ley y el mensaje dulce de Dios que es el evangelio. Importancia del trabajo personal. El proyecto final debe ser propio, sincero y personal, mostrando cómo entiende y aplica lo aprendido. Debe estar escrito con tus palabras, con sus propias palabras, aplicado a tu vida y contexto. Como dice Primera de Pedro 3:15, deseamos que cada creyente esté siempre listo para defenderse con mansedumbre y respeto. Puede usar pasajes bíblicos que la puedan ayudar a poder contar su historia o fuentes permitidas, citándolas correctamente, pero no usemos la inteligencia artificial. Puede ayudar con ideas, ejemplos, pero no se sugiere para, para que la usen. La Biblia es nuestra base principal, es la palabra inspirada por Dios. La inteligencia artificial nos puede ayudar en ciertas cosas, pero no para trabajar con la palabra de Dios. Preferimos 2 palabras propias suyas y no todo un texto hecho con la inteligencia artificial. No sirve, no van a aprender. La palabra de Dios es espiritual, es la palabra poderosa, es inspirada por Dios para nosotros. Así que el Espíritu Santo se encarga en darnos la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento para que nosotros podamos explayar en nuestro proyecto final lo que hemos aprendido. Valoramos eso, yo voy a valorar lo que ustedes aprendieron. Eso es lo que nosotros buscamos, lo que pudieron aprender, lo que pudieron entender. Por eso hago énfasis en que cualquier duda que tengan, que se comuniquen conmigo. Yo las puedo guiar, les puedo aclarar algunas cosas si ustedes no las han entendido. Bueno, pero no se puede escribir el proyecto, bueno, con la inteligencia artificial, ya lo dijimos. Si yo llego a encontrar alguna pregunta, voy a pedirle amorosamente, con amor y respeto, hermana, esta respuesta es con la inteligencia artificial. Por favor, rehágala, hágala de nuevo. Así que esperamos y buscamos el crecimiento espiritual que sea genuino. Muy bien. Esquema de cada clase. El curso consta con 8 lecciones, con periodos de clases en vivo que duran aproximadamente 1 hora cada uno. No, dura un poquito más. Las tareas generalmente incluyen un video, una lectura de la Biblia, algunas preguntas. Las tareas están creadas para ayudar a ustedes y prepararse para que la próxima sesión en vivo y contienen información valiosa y necesaria para completar el curso con éxito. La clase comenzará con un saludo, una oración. Después de analizar el tema del día, la clase se centrará en una historia clave de la primera parte de la vida y el ministerio de Jesús, en oportunidades de utilizar y practicar el método de las 4C. Es muy importante participar tanto como puedan. Termine la clase revisando la tarea. Eso, la tarea yo se las voy a enviar apenas terminemos la clase. El video lo van a tener mañana, la grabación, pero la tarea la pueden tener hoy. Y mi oración es que Dios nos enseñe por medio de su palabra y que Dios nos use para compartir estas historias de salvación con otros.
Objetivos de la lección, ahí entra otra hermanita. Vamos a usar el método de las 4C para entender. Muy bien. El captar. ¿Mm? El captar es la introducción, como les había hablado. Es algo interesante que capte la atención y los pone a pensar en el tema del día. En esta historia, Gabriel se le aparece a María. ¿Quiénes son los ángeles de Dios? ¿Y a qué se dedican? Ese es el captar y la pregunta que yo le hago a ustedes y pueden ir contestando a medida que, que entiendan la pregunta. En la historia de hoy, Gabriel se le parece a María. Gabriel es un ángel. A ver, ¿quién sabe qué son los ángeles de Dios y a qué se dedican? ¿Quién quiere contestar? Milena levantó su manito. Te Si son escucho, mensajeros, Milena. si son Son mensajeros men- que traen la palabra de Dios. Muy bien, son mensajeros. ¿Quién más? Elena. Bueno, los ángeles están tipificados bíblicamente que son unos mensajeros, son unos seres creados específicamente, tienen una asignación. Ya, por ejemplo, el ángel que fue a anunciar a María que iba a ser la madre de nuestro Salvador, el ángel Gabriel. Tenemos, o sea, son Ujú. varios ángeles, cada uno tiene una asignación. Amén. Muy bien. ¿Quién más levantó la manito por ahí que no la veo? Hay muchas categorías de ángel, ¿verdad? Están los mensajeros como Gabriel, hay muchas. Pero específicamente Gabriel, en este caso, fue el mensajero. ¿Quién más quiere aportar? ¿Quién más conoce algo de los ángeles? Bueno, vamos a seguir. Muy bien. Los ángeles son siervos de Dios. Todo lo que hacen es por mandato del Señor, por su poder. El Salmo 103 dice, bendigan al Señor ustedes ángeles poderosos que cumplen sus órdenes y obedecen su voz. En Hebreos 1, 13, 14 dice, ¿y acaso no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a quienes les serán herederos de la salvación? Ellos no son nuestros consiervos, nosotros somos herederos de la salvación. ¿m? Y ellos vienen a servirnos también. Los ángeles son mensajeros, anuncian el nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús, a María y a José. Luego los pastores anunciaron la noticia de la resurrección después de quitar la piedra de la tumba en Mateo 28:2. Mensajeros de disciplina y justicia después de un censo que no le agradó a Dios. Un ángel ejecutó a 70.000 personas, son guerreros también. Hay una gran variedad. El arcángel está, Miguel, que es un poderoso. ¿m? Hay 70.000 y en una plaga para disciplinar al rey David. ¿m? Los ángeles son vigilantes que nos protegen del mal y del peligro. El Salmo 91:11 dice, el Señor mandará a sus ángeles a ti para que te cuiden. Son todos en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos y no tropezarás tus pies con ninguna piedra. Entre tantos em, mensajes y entre tantas versículos entre toda la Biblia habla de los ángeles, ¿verdad? Los ángeles están siempre, son servidores de Dios, son mensajeros de Dios. ¿m? Muy bien. Vamos a contar la historia. ¿m? Vamos a repasar la historia de Lucas 1:26 al 56. ¿Quién se anima a contar la historia? ¿Quién se anima? ¿Quién la leyó? Sí, María. Un pedacito en que sea María. Sí, levantaste tu mano, abrí el micrófono, María. Bueno, Ahí te vamos. Sí.
Buenas noches nuevamente. Yo también soy de Argentina, provincia del Chaco, así que bueno, Bienvenida. acá estamos para seguir aprendiendo. Gloria a En Dios. Lucas 1, versículo 26, el ángel Gabriel y María son los protagonistas o los personajes, ¿no es cierto? Porque Ujú, este ángel lo mandó Dios a un pueblo de la región de Galilea y él llevaba un mensaje para una joven llamada María. Esta ujú. era virgen y a su vez estaba comprometida para casarse con José, y José era descendiente del rey David. Este es el primer versículo, digamos. Ujú, Em, Cuando yo leí con el método de las 4C, porque yo ya vengo haciendo otros cursos, me ujú. pareció interesante porque nos da como un panorama de dónde ocurre esta historia, que por un lado, cuando estuve hablando de Gabriel y de María, es de la región, en el pueblo de Nazaret, de la región de Galilea. Pero después, Sí, cuando pero María va a ver a su prima, ella es otra ujú, región que se sí, por llama Judea. Judea. Pero vamos a enfocarnos en contar la historia. El método de 4C después lo vamos a desarrollar entre todas. Ahora, Bien, haceme panorama breve de cómo contar la historia. Un pedacito, contá, así la hermana Elena también cuenta otro pedacito, vamos compartiendo para que todas practiquen contar la historia. ¿Te parece bien, María? sí. Perfecto. Bueno, Em, empezamos a contar la historia. ¿Cómo arranca la historia? ¿Cómo arranca la historia? Em, Claro. ¿Qué dice? 6 meses después, Dios manda al ese ángel, sí, pero la que tenía 6 meses de embarazo era la prima de sí, María, que se llama Isabel. sí, pero Entonces, eso está eh, mucho más adelante, mucho más después. Entonces la historia arranca, cuando nosotros decimos cómo arranca la historia, es 6 meses después. Punto. No sabemos por qué 6 meses después, claro, pero es muy importante esa parte principal. 6 meses después, dice. Dios envió y seguimos. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, Ujú, ujú. a un Muy pueblo de bien. la región de Galilea. Y el ángel llevaba un mensaje para esa joven María. Vuelvo a repetir lo mismo, o sea, yo Sí, estoy sí, seguí, leyendo. continúa. Yo te corregí eso para que no te Bien, olvides de esa frasecita. seis muy meses bien, después, porque eso después te va a ayudar a vos a aprender otras cosas. bien. Por eso, cuando contamos la historia, tratamos de lo que nos llama la atención o de las partes principales de la historia, destacarlas, los eventos principales, para que el relato se entienda y no nos salgamos del texto y del contexto. ¿Se entendió más o menos lo que quiero? La contás bien, pero para las demás hermanas también tienen que seguirte. Nada más que eso Bueno, era. Está bien como lo contás. Adelante. bueno, dije de la joven llamada María que ella estaba comprometida para casarse con José, Ujú, eh, quien era un descendiente del rey David. ¿Por qué es tan ujú. importante esto de tener en cuenta que era descendiente del rey David? Y bueno, porque después hay toda una situación de si Jesús descendía realmente de su antepasado, digamos, del rey David. Si tenía el linaje del rey David. Bueno, pero eso más adelante. El ángel entró a donde estaba María, lo saludó y le dijo, Dios te ha bendecido de manera especial, el Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba qué significaba eso. Entonces el ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio.
Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey, como hizo con su antepasado David. Gobernará a la nación de Israel para siempre, y su reinado no terminará nunca. ¿Sigo? Y así sigue Elena y otra hermana más que levantó la mano. Gracias, Bueno, María. Muchísimas gracias por compartir. bien. Siga, Elena. Bueno, Siga del entonces, versículo 34, me parece que es. 24. Entonces Sigue. María le pregunta al ángel, ¿cómo sería esto si ella aún no había conocido varón? El ángel le dice que no tema, ¿sí? Ujú, Porque lo que en ella va a ver o va a ser engendrado viene del Espíritu Santo, que no, o sea, porque María se turbó al escuchar esa noticia, pero ujú, él le dice que no tema. Dice que el mismo Espíritu Santo la cubrirá con su sombra y ella va a ujú, quedar embarazada y que va a tener del Hijo de Dios. Dice que la parienta suya, que era la prima Elizabeth, ya había ujú, concebido y estaba en el sexto mes de embarazo. Cuando ella le comenta todo eso, dice que el ángel le dice, porque no hay nada imposible para Dios. ujú, Entonces María dice que se haga en ella según la voluntad de Dios. O sea, ujú, aceptó lo que Dios había determinado con ella. Luego María va a visitar a su pariente Elizabeth que vive en otra aldea, otro pueblo, y cuando ella llega, el niño, al sentir la voz de María, la salutación, el saludo, dice que se movió dentro del vientre de Elizabeth, o sea, recibió ese Espíritu Santo, lo recibió ahí, por eso bueno, eso lo diré más adelante, algo que me llegó ahorita de una clase anterior. Entonces, dice que el niño, o sea, Juan, recibió el Espíritu Santo en el vientre de María, cuando dijo a Elizabeth. Elizabeth. La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Continúo. Sí, O le un damos el poquito paso. más y después vemos el cántico de María y seguimos con la clase. Luego ella exclama a gran voz y dice, bendita seas tú entre las mujeres, ¿sí? Y bendito sea Ujú, el fruto de tu vientre, le dice Elizabeth a María. O sea, como correspondiéndole a su salutación o saludo. sí. Ujú, Porque me concede, porque me concede esto a mí que ver la madre de mi Salvador que me venga a visitar. O sea, un orgullo, un honor, porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplió lo que fue dicho de parte del Señor. muy Amén. bien, muy bien. Acá vamos a hacer un poquito una referencia del cántico de María, ¿m? Porque eso nos da una pauta de que María fue una sierva de Dios, una elegida, una bendita de parte del Señor. Pero María dice así, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, pues se ha dignado mirar a su humilde sierva, y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Grandes cosas ha hecho en mí el poderoso Santo en su nombre. Y después sigue el cántico, ¿verdad? Sigue. Pero con esta frase, en Dios mi Salvador, nos da mucho para pensar y para darnos cuenta que María
siendo la madre de Jesús, igualmente ella necesitaba a un Salvador, porque no era alguien especial, sino era una doncella común y corriente, una mujer común y corriente. Sí, Elena, Bueno, esta partecita de aquí, por eso le decía, quiero decir algo que me llegó a la mente más adelante y era sí, esto. Eso nos da a sí, entender y hacer como una, no digamos comparación, si de pronto a mirar las dos o las diferentes corrientes que hay que alaban a María como si fuera la intercesora. Y la misma María reconoció, como dijo usted ahorita, que necesitaba de un Salvador. Entonces ella fue claro, bendita porque fue escogida dentro de todas las doncellas de su pueblo, de Nazaret, para hacerla elegida por Dios para que llevara a nuestro amado Jesús en su vientre. Pero ella en ningún momento es intercesora, o sea, nos quita enseguida como esa máscara que ha venido cegando el entendimiento a muchos de seguir a María como una salvadora, convirtiendo esto en una idolatría. Amén. Era mi aporte. exactamente. A eso lo dijo, lo explicó muy bien, a eso, a ese punto quería llegar. María fue solamente la madre del Hijo de Dios, pero eso no hacía que ella fuera una mujer santa, ni que tuviera ninguna clase de poder, ni nada de eso. Ella simplemente fue elegida porque seguramente el Señor vio un corazón noble en ella y obediente, porque había que ser obediente y había que ser también una persona valiente, porque ella era muy jovencita, era una doncella, era muy jovencita, 14, 15 años, que esperaba casarse con un hombre, José era mayor. Y la descendencia de David era la promesa que de la tribu de Judá, que donde pertenecía David, iba a nacer el Hijo de Dios. El reinado poderoso, el trono de Israel, es de Cristo, porque dice que salió un renuevo del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David. De esa descendencia iba a nacer el Salvador. Y tanto José como María venían de la tribu de Judá. No se olviden que el pueblo de Israel eran 12 tribus, 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, ¿m? De Israel, que después Dios le cambia el nombre, es Israel, pero era Jacob, el hijo de Isaac. Isaac y, y Esaúl eran hermanos, de Jacob y Saúl eran hermanos. Entonces, de esa promesa, de esas 12 tribus, Dios eligió a Judá para que naciera el heredero, el Hijo de Dios. De esa, en la parte humana, ¿verdad? Estamos hablando de la genealogía humana, ¿no? El, Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, de su parte hombre era de esa descendencia, de la tribu de Judá. ¿M? Entonces, tanto María como José pertenecían a esa tribu. Por eso se nombra a David. ¿M? Bueno, seguimos. Considerar ahora, de Lucas 26 al 56. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quién encontró a los personajes? Sí, Elena. Bueno, yo como buena niñita, ¿cómo es? Todo lo anoto. Los personajes de esta historia, primeramente Dios, el ángel Gabriel, María, Elizabeth, el Espíritu Santo, Zacarías, mencionan a Abraham y mencionan a José y el Salvador, Hijo del Altísimo o Emanuel, que significa Dios con Cree que no nosotros. sale el esposo de él. Amén.
Muy bien. Y al bebé que todavía no tenía nombre, porque no había nacido, todavía no había pasado esa secuencia, que salta del vientre de su madre, Se porque supone siente, Juan. Mm, claro, y el bebé vamos a poner. Muy bien, muy completito. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Eso no lo entendí. No, no hay objetos, no habla de la Ujú. casa ni de una cama. A ver, María, que levantaste la mano. Sí, los objetos son el templo, que está mencionado, incienso, el altar, vino, cerveza, manos, y sí hay una casa. Y lo otro es que a mí me llama la atención que dicen Elizabeth, y es Isabel, la esposa de Zacarías, no es Elizabeth. Según la traducción de la palabra. En algún lado aparece Isabel y otro lado Elizabeth. Es según la traducción, según la editorial a veces es. Pero bueno, está bien. Lucas 26 al 56. Bien. ¿Dónde ocurrió la historia? A ver, Elena Bueno, la historia ocurre en Galilea, Nazaret. y Judea, y Ujú, Judea. donde está Isabel, ¿no? ¿Y cuándo ocurrió esto? Acá tenemos, mire, Judea y Galilea. Silda, Ahí te voy. Y escuchamos, hermana. la pregunta es la otra, ¿cuándo ocurrió la historia? Sí, ¿cuándo Ajá, ocurrió? en el sexto mes del embarazo de Isabel y María durante el reinado de Herodes. Muy bien, muy bien. Pero cuando se cumplió el tiempo, dice señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer. Eso está en Gálatas 4 del 4 al 5. Ahí está el cumplimiento de la promesa. ¿M? Que Dios, Isaías habla también del cumplimiento de esta promesa. Lo que pasó en el Nuevo Testamento estaba profetizado en el Antiguo Testamento. ¿M? Nada era por azar. Son todas promesas de parte del Señor. ¿M? Seguimos adelante. Ahora vamos a la parte de considerar. La pregunta 5. ¿Cuál es el problema? ¿Encuentran un problema acá? Sí, María. En esa época, sí había un problema totalmente social y cultural, porque por un lado, María era virgen y estaba comprometida, ¿no es cierto? Y eso Ujú, conlleva justamente a un problema eh, de ella que tuvo que también salir de ese lugar para salvar tanto su vida y la del bebé que estaba esperando, o sea, Jesús. Porque las mujeres en esa época eran apedreadas hasta la muerte cuando incurrían a esa situación y sobre todo María que era virgen y no se podía entender cómo podía estar embarazada si todavía no tuvo contacto con un hombre, ¿no es cierto? Y el otro problema que yo también decía, ¿cuál será el problema en la que hace referencia? Porque estaba también el origen de Jesús. En un pueblo tan pequeño, sobre todo Nazaret, dice que qué se podía esperar que salga algo bueno de ahí, ¿no? Porque, y eso es un comentario bíblico. De Nazaret puede salir algo bueno, dice. Entonces también se esperaba que el Mesías provenga de otro lugar, o sea, un lugar noble, prominente, y no justamente de Nazaret, que era un pueblo chiquito, pobre y marginal, ¿no es cierto? ujú.
Eso Muy es todo. bien, gracias María. Hilda y Elena. Primero Hilda y después Elena. Ya. Bueno, yo vi dos problemas. Uno, Ujú. que María era muy joven y fue como un asombro para ella, era como un reto, imposible para ella que pudiera tener de dónde voy a tener yo un hijo, ¿verdad? Cuando le anunciaron que ella iba a ser la madre de Dios, que iba a ser concebido en ella. Y el otro problema que yo veo es la que Elizabeth era estéril y era una mujer muy mayor. Muy Eso. bien, sí, muy bien. Está muy bien, muy acertado. Elena, ¿tu comentario? Bueno, sí, el primer problema que vi fue el problema moral. Lo que decía la hermana María de que María era una joven virgen y que por el hecho de haber quedado en embarazo, el mismo José se retiró, se apartó de ella porque pensó que Pero, le había sido infiel. disculpe, No, no, pero en esta historia no hablamos de eso. Acá estamos no, hablando de cuál es el problema. Lo que por pasó eso, después lo vamos a ver después. no, pero Acá hablando estamos, del problema, pero hubo un problema moral. Hubo un problema moral porque María sale embarazada siendo virgen. Se convierte en un problema moral. Y también una turbación que hubo en María al recibir la noticia. Fue un problema porque una mujer virgen, salir embarazada, pues ella sola se turbó, mas sin embargo aceptó la voluntad de Dios. Amén. muy bien. En realidad, María se asombra de recibir la visita de Gabriel, un ángel, donde le dice favorecida, bendecida, porque ella había sido escogida. Claro, ella se sorprendió y tenía esa incertidumbre, ¿cómo será esto? Y Gabriel le dice, el Espíritu Santo de Dios te cubrirá como una sombra y llevarás al Hijo del Altísimo. Ella se goza, ella se alegra, ella no escapa, ella ni siquiera piensa de lo que le puede llegar a pasar. Ella se va a ver a su prima con gozo y alegría porque Gabriel le anuncia que su prima, que era estéril y mayor de edad, iba a dar un hijo. Entonces, el problema acá lo crea lo demás. Ella no tiene problema. Su fe a ella la fortalece porque el cántico de ella alaba y se goza en el Señor, su Salvador, dice, porque me ha dado mucho, me ha bendecido. Ella no tiene problema. El problema lo van a crear los demás, pero más adelante. Pero en esta situación, lo único que a ella se le ocasiona un problema o una incertidumbre es cómo va a pasar esto. Porque ella es una doncella que no conoce nada. Es muy, ¿cómo se dice? Muy inocente. Entonces, el problema va a ser ocasionado por los demás cuando vuelve María de la casa de Isabel. Pero ella se va a pasear porque le han anunciado que su prima, va a dar a luz un hijo, que para Zacarías y para Isabel era un milagro de parte del Señor. Entonces ella se va a visitar y tarda 3 meses, así que ella ni sabía que estaba embarazada cuando viaja a ver a Isabel, porque el Señor nunca se manifestó de alguna forma que ella se pudo haber dado cuenta. Una sombra la cubrirá. Ella estaría durmiendo. Pues el Señor es puro amor y, y- y es la suavidad y es la ternura y es todo. Una sombra te cubrirá. Así que ella supo que estaba embarazada cuando su periodo se habrá eh, cortado, pero nada más que por eso. ¿Mm? Muy bien.
Una aclaración nada más. Están muy bien los comentarios. ¿Se resuelve el problema y cómo? ¿Qué opinan? No lo podemos saber, ¿verdad? Porque ella viaja y el real problema, como ustedes comentaban, iba a venir después, no en este momento. O alguien tiene algo que aportar, lo puede aportar, porque todos podemos interpretar cuál fue el problema y cómo se resuelve. ¿Mm? ¿Qué opinan? María o Hilda o Elena, ¿qué opinan? ¿Se resolvió el problema? ¿O las otras hermanas también? Yo, Liliana. Sí, te sí, escuchamos. sí, yo pienso que en este contexto que estamos leyendo, sí se resuelve mediante la fe. Como usted lo dijo anteriormente, María no, ella no se sintió mal, o sea, se asustó y la sorpresa era de que cómo iba a ser, cómo iba a pasar eso. Pero ella estaba aceptó con humildad la voluntad divina. Inclusive se fue a visitar a la otra, a Elizabeth la fue a visitar como para compartir la alegría, pero ella por su fe, ella aceptó y humildad. Y entonces ahí en esa parte se resuelve el problema. Claro que sí. Ella no se negó en ningún momento. Nunca. Ella no dijo, no, yo no quiero ser. ¿Por qué no eliges a otra? Yo tengo miedo, no, si yo me quiero casar con mi novio, pero no. Ella en ningún momento se quejó, se negó. Ella aceptó, se gozó, porque ella dijo, Dios mío, mi Salvador, es ser la madre del Hijo del Altísimo, del Dios Altísimo. Para ella fue algo que la llenó de felicidad y de gozo y que se haga como dice el Señor, dijo ella, obedeciendo, que así sea, que se haga como tú dices. Yo voy a hacer lo que el Señor me manda. Fue obediente, humilde, valiente, porque era una doncella, era muy jovencita. ¿Mm? Muy bien, muy bien. Seguimos. Pasamos a consolidar ahora. ¿Cuál es el punto principal de la historia para ustedes? El punto principal de la historia. ¿Qué es lo que destaca esta historia? ¿Qué es el acontecimiento más importante de esta historia que a ustedes les pueden llamar la atención? Sí, Elena. El anuncio, Elena y Ramona. para mí lo más importante dentro de este texto es el anuncio que se le da a María. Muy Marca la bien, historia de este pasaje. muy bien, muy bien. Sí. Ramona, ¿cuál es el punto principal para vos en esta historia? Abrí tu micrófono, Ramona. Pues levantaste tu mano y tenés cerrado el micrófono. Abrilo así te escuchamos. Ah, ahora sí. Ahí está, profe. Estaba hablando con el micrófono cerrado. Sí, sí me Es- di cuenta. bueno, profe, yo veo ahí, por ejemplo, el anuncio de Jesucristo, sería, vamos a decir, el embarazo de María. Muy bien. El anuncio del Salvador, ¿no? Sí, Muy así es, bien. profe. ¿Quién, quién más quiere compartir? ¿Cuál es el punto principal para ustedes? ¿Cuál podría ser? Como si fuera el título de una película, como si fuera una oración corta. ¿Cuál sería? ¿Alguien más? Bueno, ¿quién más? Liliana, ahí está. Liliana y Milena. Liliana y Milena. Yo pondría el poder de Dios, porque hay dos cosas importantes. Una es cuando que Dios tiene todo el poder, cuando queda embarazada Elizabeth, que era estéril.
Y Ujú. también el anuncio del Señor que también el embarazo no, sin que haya ningún hombre interveniente. O sea, el Claro, poder de Él es para con todos. la divinidad, claro. Mayra y Milena. Pues yo le podría poner la promesa cumplida, porque También. desde Génesis Tal hasta cual. Muy nos bien. de que vendría un Salvador, incluso Isaías, en el libro de Isaías que nos dice, y aquí la Virgen concebirá, Sí, se está cumpliendo la palabra del Señor. Yo le pondría así la claro que sí. promesa cumplida. Muy bien, sí. ¿Y Milena? Yo ¿Cuál le sería para pondría, vos? yo le pondría por título El nacimiento del Salvador del mundo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pasamos a consolidar. Ya hicimos la primera pregunta, ahora vamos a ver qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida. Esta pregunta siempre hay confusión, ¿no verdad? A veces no vemos el pecado en la historia, pero lo tenemos que confesar en nuestra vida. Por ejemplo, yo les voy a hacer un ejemplo para que ustedes entiendan, para que puedan después desarrollar bien este tema. Si alguien quiere compartir, encontró un pecado y lo quiere compartir, lo puede compartir. Si no encuentran pecado, no se dan cuenta, yo después lo puedo explicar. Porque esta es la parte de la ley que está en el Evangelio, ¿verdad? En la Biblia hay dos enseñanzas principales, la ley y el Evangelio. Todo lo que es pecado es parte de la ley, es la parte amarga de la noticia amarga del Señor, donde ve el pecado. A ver, ¿cuál de ustedes puede ver el pecado? Ramona y Elena. Elena, Ramona, no sé si levantaste la mano o vas a contestar. Bueno, Elena, María también levantó su manito. Bueno, Elena y después María. Bueno, yo para mí digo que la duda que tuvo María mientras el ángel le anunciaba el acontecimiento que le iba a suceder a ella. Entonces, aquí veo la duda en en el versículo 34. ¿Cómo será esto? O sea, esa pregunta que hizo era una duda que María estaba manifestando. Y nosotros, por naturaleza, por la naturaleza pecaminosa, siempre que Dios nos quiere bendecir, nos quiere decir algo, siempre dudamos y hacemos la pregunta, ¿será que yo soy salva? ¿Será que yo estoy bien con Dios? O sea, nosotros muchas veces nos preguntamos, nos hacemos tipos de preguntas que generan duda y la duda es pecado, porque la duda nos hace dudar hasta de nosotros mismos y del amor de Dios. Muy bien, hermana. Felicitaciones. Sí, María, te escuchamos, hermana. Bueno, para mí, em, el pecado, en este caso, es Zacarías, que no creyó en el mensajero. No creyó cuando el ángel Gabriel le dijo que su esposa quedaría embarazada, porque él le dijo que ya eran muy viejos. Entonces, el ángel le dijo, no, no creíste en la palabra, no vas a poder hablar hasta que suceda lo que te dije. Ujú. Es, Muy bien. Y si lo trasladas a tu vida, ¿cómo sería? ¿Cómo lo notás vos? ¿Cómo lo confesás? De Porque vos decís, Zacarías pecó por su incredulidad, sí, ¿verdad? Por la sí. pregunta dice, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Por ejemplo, la hermana Elena dijo, la duda. Yo confieso que a veces tengo duda, que, que si seré salva, que si será, Bueno, no le creo al Señor.
A ver, Mi, esta mi- ¿cómo? así como Zacarías no creyó, yo en Ujú, realidad no es que no crea, simplemente mi pecado es mi fe muy débil. De hecho, yo por eso, cuando se hizo esa encuesta, yo me pondría en el uno y el 2 todavía, porque más allá de que ya van varios cursos que yo voy haciendo, es como que ujú. todavía no siento dentro mío, de mi corazón, Sí, que pueda tener esa capacidad de poder hablar de la palabra de Dios. Me sirve como que a mí nomás, no puedo trasladar o proyectar hacia mm, afuera. Eso. claro. Bueno, mira, hermana, yo lo único que te puedo decir que a todos nos pasa, algunas más, algunas menos. Yo cuando empecé a estudiar no me animaba ni siquiera a levantar la mano para decir una sola opinión. Y acá me tenés enseñando. Así que los tiempos del Señor son perfectos. Vos seguís estudiando y el Señor te va a abrir la boca y te va a soltar la lengua y vas a poder eh, compartir la palabra y también la podés enseñar. ¿M? Porque todos vamos a ser parte, todos somos parte de la gran comisión y todos somos discípulos. ¿M? Todas. Porque no estamos acá obligadas. Nadie acá está sentado del otro lado obligada a aprender la palabra de Dios. Están porque hay un anhelo en su corazón de conocer más a nuestro Salvador. Así que tranquila. ¿M? Tranquila, siempre va a haber una prueba y error. Siempre. Yo también me equivoco. Yo no podía poner y se me fue la pantalla y ahora no sé lo que voy a poner y se me va la pantalla. Me cuesta mucho la tecnología, pero que Dios me ayude. Eh, me quieren hacer cambiar me quieren sacar de mi zona del confort y ahora no sé para dónde voy, pero tranquilas. Están muy bien los aportes, están muy bien. ¿M? Ahora vamos a la parte más dulce, más linda. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿En qué versos? Se me, se van las hermanas con el internet. ¿A dónde podemos ver el amor de Dios? Sí, Ramona y Elena. Ramona, ¿tenés la mano levantada para contestar o se te olvidó bajarla, sacarla? Bueno, No, Elena. profe, sí voy a sacarla. Ah, bueno. Sí, porque yo espero que vos contestes y no contestas. Bueno, hermana Elena, adelante. Bueno, yo veo el amor de Dios en el versículo 30, donde el ángel le dice a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Es muy diciente este versículo. Y también puedo mirar que en el versículo 52, cuando Dios dice, o el ángel dice, quitó de los tronos a los poderosos, Dios, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. O sea, también se ve el amor de Dios allí. Pero me va con más ternura, con más ese amor de Dios tan sutil en el versículo 30. Muy Veo bien, como, claro que sí. como, como Dios nos, nos apechicha, nos apapucha a nosotros con ese amor tan Nos tierno. apapacha. Sí, Sí, y claro que entonces sí. me imagino que así se sintió María cuando el ángel le dijo, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Amén. Amén. Yo creo que en esta historia se ve el gran amor de Dios, de enviar a su unigénito, de hacer cumplir esa promesa, de enviar al Salvador, no solamente para su pueblo, sino para toda la humanidad. ¿Verdad? Ese fue el amor más grande de nuestro Señor. Y con María también, porque él le da una tremenda tarea que tenía que llevar a cabo, ¿verdad? Porque era una doncella, era muy joven. Cuando digo doncella era porque tenía 14, 15 años, no tenía más que eso, María. Porque la costumbre de los judíos era que el judío varón
hasta los 30 años tenía que estar con los padres. Entonces, después de los 30 años, se podían casar. Y buscaban jovencitas porque iban a tener muchos hijos. La familia judía eran con muchos hijos. Entonces, imagínense una niña, ¿m? Preparada ya, esposada, ya comprometida para casarse con un hombre, que se le aparezca un ángel y que le diga tremenda noticia. Primeramente, el gozo de ella y el amor de Dios de elegirla a ella, porque el Señor conocía su corazón y sabía que ella iba a hacer todo lo que Dios le pedía. Así que el amor de Dios se fue muy grande eh, para cumplir esa promesa y eligió la persona ideal, ¿verdad? Eligió a María. ¿Mm? Muy bien. Seguimos. ¿Qué pediré que Dios sobre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué le vamos a pedir al Señor? Que obre en nuestro corazón para poner en práctica su palabra. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué le pediremos? En una oración. ¿Qué le pediré al Señor que obre en mi vida este día, esta semana, este año, para que pueda poner en práctica su palabra? Sí, Elena. Pues yo siempre le pido a Dios que me dé esa mansedumbre, esa forma de pronto de ser agradecida. El hecho de respirar cada mañana, pues me enseña que debo ser agradecida y le pido a Dios que siempre sea agradecida por lo que me da, por la vida, por la salud, por todo. Y tanto es ese anhelo de que le pido a Dios siempre que me enseñe, me dé, porque digo que el agradecimiento es como un don de Dios y le pido siempre que me mantenga allí agradecida con Él, porque si somos agradecidos con Dios, Dios mira ese corazón que es agradecido. Y yo siempre le estoy pidiendo a Dios agradecimiento, amor, no solamente por mí, por mi familia, sino por todas las personas que tengan a mi alrededor, aun las que no conozco. Entonces, son dos cosas que le pido a Dios: el amor suyo que se derrame cada día en mi corazón, porque es lo que estamos necesitados a nivel mundial, amor. Amén, amén, amén. Muy bien. Gracias. Hilda y Milena. No sé quién más quiere compartir. Hilda, te Este, escuchamos. le pediría, yo oraría en esta semana, según lo que hemos aprendido, pedirle primero perdón por dudar, porque muchas veces nosotros hemos dudado por querer controlar todo, eh, para que nosotros podamos tener un corazón humilde y tranquilo, como el de María, y podamos Ujú. tener entendimiento espiritual para poder dar a conocer su palabra y ponerle en práctica en nuestras vidas. Muy bien. Ujú. Muy bien. Gracias, Hilda. Buenísimo. Muy bien. Comparto tu oración. Pedirle perdón siempre es bueno al Señor. Por dudar, por desconfiar, por no tener una fe más firme, pero el Señor nos conoce y Él nos ama de una manera sorprendente y nos perdona, más cuando confesamos. ¿Mm? Gracias, Hilda. Sí, Milena, te escucho, hermana. Bueno, yo también le pediría a Dios que me ayude a tener fe y que yo pueda cumplir su voluntad en mi vida con gozo, así como lo hizo María, aunque yo no sepa lo que va a venir, pero creer en Él, que Él como que ya tiene Amén. todo preparado, ya tiene todo bajo su voluntad, Muy que me bien, pueda usar. muy bien. Es muy importante lo que estás diciendo y Dios te está escuchando. Eh, Amén. Poder ser humilde y decir, Señor, haz conmigo que yo pueda hacer tu voluntad. Sí, todos tenemos eso marcado ya, ¿no? Con la gran comisión. ¿M? La gran comisión, dice el Señor, ir y predicar a toda criatura el Evangelio, enseñarles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo,
El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el gran mandamiento, la gran comisión que nos manda. Pero nosotros estamos aprendiendo su palabra para poderla compartir, porque la tenemos que aprender, porque aprendiéndola nos da seguridad y la podemos compartir. Por eso ustedes están estudiando para poder aprender su palabra y para poder aprender a compartirla. ¿M? No van a salir a lo loco a querer hablar si no saben cómo. Así que tranquilas, Dios va a hacer la voluntad. Va a conceder los deseos que tienen en su corazón de poder compartir esta bendición tan grande que es la palabra de Dios. Que a través de la palabra de Dios obtenemos la salvación por fe. ¿M? La fe es un don, pero nosotros la hacemos crecer a través de su palabra, porque es por oír y el oír la palabra de Dios. La fe es eso. Es un don que Dios pone en nuestro corazón, pero también es por oír y el oír la palabra de Dios. Así crece nuestra fe. Así que tranquilas, chicas, están estudiando, van a poder lograr todos sus anhelos. Sí, la hermana acá que tiene el nombre de un celular, Tecno. Le escuchamos, hermana. Abra su micrófono. Levantó su manito. Ah, está. Sí, sí, abra. Amén. Ahí está. Buenas noches. Amén. Dios les Buenas bendiga a noches. todas. También hay un factor muy interesante ahí que nos afecta mucho algunas veces, que es el miedo. Como seres humanos, algunas veces el Señor nos hace sentir que tenemos que hacer algo, como orar por alguien o regalarle un obsequio. Y nosotros por temor a que no le va a gustar o no va a acontecer sin nosotros ser prácticamente Dios, sabiendo que es Dios que nos manda, por el temor no lo hacemos. Entonces, a veces, o sea, yo siento en esta noche que ese factor también es un factor que hace mucho daño al creyente. Sí, el, el- Hasta ahí el me miedo aporta. nos paraliza. Sí, siga, siga. Le escuchamos, hermana. ¿Quiere Entonces, continuar? Siga. amén. Entonces, yo le pido al Señor cada día, yo digo, Señor, el día que tú me envíes a hacer algo, yo lo voy a hacer porque es en tu nombre. Y el Señor le dijo a Moisés que fuera y Moisés fue y él fue con él. Entonces, así mismo también Dios va con nosotros. Cuando Dios nos insta a hacer algo es porque Él está ahí con nosotros y todo saldrá a la perfección porque en Dios no hay coincidencia. Dios es perfecto en todo. Dios le bendiga. Muy bien. Muy bien. Gracias, hermana, por su aporte. Claro que sí. Claro, nosotros todos tenemos temor de ir a compartir porque no sabemos cómo vamos a hablar, qué nos van a contestar, qué nos van a decir. Pero tranquilas, tranquilas, porque acá está el Espíritu Santo, el Señor nos dio su Espíritu Santo que es el guiador de toda la verdad. Entonces la verdad es Cristo. Así que vamos todos a llegar a compartir su palabra. ¿M? Así que tranquilas, pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé fortaleza. ¿M? La sabiduría y el entendimiento y el conocimiento de la palabra de Dios es a través del estudio, hermana. No es ningún rayo que cae del cielo. Cuanto más estudiamos la palabra, más la leemos, Dios trabaja en nuestra mente, en nuestros corazones y nos da la sabiduría y el entendimiento. ¿M? Así que van a llegar a tener sabiduría, entendimiento y discernimiento de la palabra de Dios. Van a leer la Biblia y va a ser como leer un cuentito para niños. No les va a resultar difícil, porque el Señor nos da ese conocimiento, esa sabiduría y ese entendimiento, y esa memoria y esa forma de explicar. Lo vamos a aprender porque Él nos enseña. Yo solamente soy una herramienta en este lugar donde yo las guío para que ustedes puedan aprender este curso. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil, dice la palabra, para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin que el hombre, el siervo de Dios, sea perfecto para toda buena obra.
El Señor quiere que estudiemos su palabra, para que seamos perfectas, plenamente perfectos para toda buena obra. ¿Qué obra? La obra que Él nos va a dar que hacer, no la que nosotros pensamos que tenemos que hacer. Él nos da la obra para hacer. ¿Y cuál es la obra? Ir y predicar el Evangelio, dice. Que se multiplique las almas y que se salve toda la humanidad. Esa es la obra principal que nos manda el Señor. Pero tranquilas porque ustedes se están preparando para lograrlo, para llegar a hacer esa obra. ¿Mm? Muy bien. Objetivos de la lección, entonces identificar el propósito de los objetivos, ya usamos el método de las 4C, analizar la importancia de las preguntas de considerar, quiénes son los personajes, ya lo vimos, cuáles son los objetos, ya lo vimos, cuándo y dónde ocurrió la historia, cuál es el problema y se resuelve la historia. A ver, ¿por qué son importantes las 6 preguntas de considerar para ustedes? ¿Qué estuvimos hablando todo este tiempo? ¿Qué llevaron en conclusión? ¿Qué tienen en claro? ¿Por qué son tan importantes las preguntas de considerar? ¿Qué opinan? Sí, la hermana Tecno, hasta que aprenda su nombre, dígame su nombre, y la hermana Elena. Johaira, Johaira Sánchez. Johaira. Johaira. Sí, Perfecto. Adelante, hermana Johaira. Le escuchamos. vuelvo Johaira. a repetir la pregunta. ¿Por qué es importante para usted las 6 preguntas de considerar? Los objetos, los personajes, cuándo, dónde ocurrió, cuál es el problema. ¿Por qué es Ok, bueno, importante? para mí es muy importante porque me ayuda a entender mejor el contexto de lo que estoy estudiando, porque desde allí empiezan lo que son los personajes principales, el problema, si hay solución y todas esas cosas. Para mí es muy importante. Muy bien, muy bien. Elena, para vos, Bueno, para mí es muy importante porque me logro conectar con la historia bíblica que estoy leyendo. O sea, no sería leer por leer, sino entrar en el texto y el contexto y saber en qué tiempo, porque hay de pronto historias que tienen un tiempo cronológico. Hay otras que sí, tienen un tiempo, sí, entonces, por ejemplo, saber en qué situación se dio la historia, mirar en qué contexto social o cultural se dio la historia, porque eso nos lleva a no malinterpretar la palabra, ni a muy bien. cometer, ni a cometer, por ejemplo, algo que ya aprendí en otro curso, que es a usar como reglas extrabíblicas para aplicarla a una palabra que con el método que estamos aprendiendo no hay lugar a meter, digamos, esa parte de reglas extrabíblicas en algo que está claro, Claro, es quizás esto lo que ha llevado al legalismo, lo que ha llevado a la comercialización del evangelio, porque muchas personas toman un versículo, pero ni siquiera ven el texto ni el contexto, sino toman un versículo, la parte A o la parte B que le convenga, y de allí sacan una historia claro, creada a su acomodo. O sea, este su propio método. razonamiento, ¿sí? Exacto, entonces vienen que es la mayéutica, que es la homilética, que es la hermenéutica, que es la teología, y a la hora de la verdad no es ni homilética, ni hermenéutica, ni teología, es simplemente palabra de hombre trastocando a través de un texto bíblico. Tal cual. Entonces, Muy sí, bien, muy hermana, gracias. importante. Gracias por su aporte. Sí, Liliana, y después Mayra, y después Divis. A mí me ayudó muchísimo. O sea, yo aprendí con este método a meterme en la historia, a sacar cosas que nunca había visto a pesar de haber leído la historia. Y además
pude ayudar mucho a mis compañeras del grupo de vida, a otras señoras, dándole esta herramienta, ellas mismas también podían entender mucho mejor una historia o un pedacito de la Biblia, porque Tal ayuda cual. mucho a meterse adentro. Perfecto. Sí. A Sí, mí me Mayra. encantó. Muy bien. Sí, me gusta, a mí me gusta el método porque me ayuda a captar mejor lo que Dios me quiere expresar, lo que me está hablando, qué es lo que me quiere decir a través de las preguntas de considerar y demás, más los comentarios que hacen las demás compañeras, porque quizás donde yo no veo problema, mi compañera lo ve y ahí yo caigo, ay, sí, Claro. aquí había un problema y yo no lo vi. O sea que para mí es un buen método porque es más amplio. Tienes como, te penetras más en la historia y en el mensaje que Dios te Sí. quiere decir y tú poderlo llevar. Claro que sí. Muy bien. Muy bien. Sí, Libis, te escuchamos. Sí, hermana, te escuchamos. Sí, sí, el método mágico. Ah, sí, es un método Ay, más práctico, es un método directo, ujú. es un método donde ya el mensaje está, ya el Señor lo que nos quiso decir ya está escrito en la Biblia y a través de todas estas preguntas nosotros lo podemos comprender mejor. Entonces, para mí es muy importante saber en qué tiempo, de qué manera, qué fue lo que nos quiso decir Él, no lo que nosotros queremos ver, sino lo que nos quiso decir Él, ¿verdad? ¿Qué usó para Mm, que este mensaje fuera tan claro? Y estas preguntas nos ayudan a eso, eh, a ujú. ir de manera más fácil y directa a lo que Él nos quiere hablar. Por eso me gusta mucho. Muy, muy bien. Aparte nos enseña a interpretar la palabra de Dios, porque a veces hay mensajes que no son para nosotros. Hay capítulos de la Biblia que no está dirigido a nosotros, está dirigido específicamente a un lugar, a un pueblo, a un problema, y nosotros ahí quedamos medio descolocados, porque decimos, el Señor, ¿de qué me está hablando? Por eso, ¿a quién le habla? Así vamos a entender, ¿a quién le está hablando? ¿Por qué le está hablando? ¿Eh? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que si no entendemos, tenemos que leer 3, 4 versículos anteriores? ¿Qué estaba pasando porque está esta situación? Entonces, todas estas preguntas, de la forma que nosotros vamos a leer y a estudiar la palabra, nos va a meter, vamos a ser protagonistas también de la historia, porque nos metemos adentro y empezamos a discernir de lo que estaba pasando. Y ahí viene el aprendizaje, ahí viene el mensaje de nuestro Señor a nuestras vidas. Así que muy bien sus aportes, gracias. Seguimos. Los detalles nos ayudan con la comprensión del texto. En Timoteo 2, 3, de 16 al 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Ay, que se me corrió. Esperen. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Mm? Así que la palabra de Dios es inspirada directamente por Dios. Hay muchos escritores, pero hay un solo autor. El autor es Dios. Dios mandó a escribir a personas que él eligió. No eran capacitados, no eran abogados, no eran grandes intelectos, no, no, eran gente comunes que Dios dijo, escribe. ¿Mm? Así que hay un solo autor
pero muchos escritores, todos aquellos hombres que Dios eligió para que escribiera su palabra, y aparte Él la preservó a su palabra. Deja que la Biblia se interprete a sí misma. Ejemplo, María es muy favorecida. María se regocija en Dios su Salvador. Eso es lo que estamos hablando. El mensaje del ángel es que María es muy favorecida por Dios. Fue elegida, fue escogida. Vos vas a ser la que lleve mi hijo en su vientre. Y ella dijo, me regocijo en mi Dios, su Salvador. Se regocija, le da alegría. ¿Mm? Muy bien. Estas son todas cosas importantes que nos muestra las preguntas de considerar. Bueno, terminamos. Vamos a hacer una oración y hasta acá llegó nuestra lección de hoy. Espero que haya sido claro, que la hayan disfrutado. Disculpen mi problemita con la tecnología. Lo voy a corregir para el jueves, si Dios quiere. Lo vamos a estar viendo a la misma hora. Siempre voy a mandar 15 minutos antes el link para podernos conectar temprano, así no llevamos tanto tiempo. 1 hora y media tenemos más o menos de clase, que es lo ideal para que ustedes puedan hacer sus cosas, ¿no? No tenerlas tanto tiempo acá. Muchas gracias por sus aportes, muchas gracias por preguntar, por dar sus ejemplos, por aportar sus ideas, por todo. Muchísimas gracias. Una muy buena clase para mí. Así que muchísimas gracias, bendiciones para todas. Me alegro de ver caras que ya conozco, como Liliana, como Mayra, como tantas hermanas. Así que bueno, Padre. Te doy gracias, Señor, porque hemos terminado con la primera lección de este hermoso y maravilloso curso donde tú nos vas a enseñar tantas cosas, Señor. Te doy las gracias por cada una de las hermanas que están presentes, Señor, que han hecho presente. Y también te doy gracias, Señor, por las hermanas que van a ver el video. Por diferentes motivos no han podido estar en el vivo. Bendícela, Señor, también. Dale conocimiento, entendimiento y sabiduría a través de la palabra, a través de estas grabaciones, Padre. Bendice, Señor, para a todas estas hermanas, guárdalas, que tengan un buen descanso. Bendice su salud, bendice su familia, Padre. Te doy gracias por todo lo que haces por nosotros, que no lo merecemos, pero tu amor es tan grande, tan maravilloso, que tú nos llenas de tu misericordia. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridas hermanas, les mando un abrazo. Las espero